Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, especialmente a Sandra Enríquez, que me contactó. Para mí es un placer. Me gustaría estar allí, en Ecuador. La verdad, ya la visité una vez y quedamos en ir nuevamente. Y bueno, voy a hablar de un tema que toca todo lo que es Latinoamérica, especialmente vamos a ver nuestra región en América del Sur, que tenemos bastantes problemas sobre las rickettsiosis. Veo que todos los que han hablado de los grupos, disculpen si me paso 10 minutos, todos han promocionado los diferentes grupos de artrópodos que estudian, y bueno, yo voy a promocionar un poco las garrapatas, que son lo que nos interesa, ¿no? A varios de nosotros. Bien, bueno, hasta hace poco hablábamos de 900 especies de garrapatas, pero como hemos visto que los avances en toda la parte de estudio, especialmente los moleculares, en este momento estamos en las 960 especies de garrapatas. Es cierto que 2/3 de ellas siguen siendo a favor o el 75%, perdón, están a favor de las garrapatas de la familia Ixodia, las garrapatas con escudo, que son las más importantes en cuanto a la transmisión de enfermedades. Luego vienen las sargáceas, que están cobrando bastante importancia, especialmente con las ferias recurrentes, y la tercera familia existente no es una especie sola, Nuttallella namaqua, que aparentemente tiene solamente un interés a nivel de animales silvestres. Es una especie, es un género monotípico del sur de África. Recientemente, y esto es un tema bastante importante, se ha propuesto la familia de Dinocrotonidae, es una familia fósil, sería la cuarta familia, pero el problema que tenemos es que para hacer análisis filogenéticos moleculares no tenemos ADN, porque el registro fósil es del ámbar de Burma, en el Cretácico de unos 100 millones de años atrás, y la verdad no sabemos si es un ixodio o es una familia aparte. Pero vamos a hablar un poco de las familias vivientes, especialmente los ixodios, que son los que nos interesan a nosotros, ¿no? Bueno, las garrapatas son arácnidos, y en realidad son ácaros, son ácaros enormes. Incluso cuando las garrapatas las hembras, perdón, alimentadas de los ixodios, en algunas especies pueden llegar a medir más de 3 centímetros, ¿tá? Cuando están alimentadas de sangre. Y la otra característica que tienen es que parasitan una amplia variedad de vertebrados, a tal punto que, salvo peces y cetáceos y algún otro grupito más, parasitan absolutamente de todo, ¿no? De mamíferos terrestres. Acá tenemos un perro pobre con una garrapata en una narina. Esto es un mapache con amblioma. Un mapache, esto es un prosión cancrívoros con amblioma ovale en el pabellón auricular. Mamíferos voladores, este grupo lo trabajo mucho, que son los murciélagos. Me encantan las garrapatas de murciélagos. Y también, por supuesto, aves, anfibios y reptiles. Y además, como le dije, salvo excepción de peces y algunos cetáceos, y además, y esto atañe a Ecuador, tanto caimanes como algunas iguanas de hábitos acuáticos o con hábitos parcialmente acuáticos, como por ejemplo en este caso puse la foto de las iguanas de las Galápagos, también están parasitadas por varias especies de amblioma y también de algunos ornitodoros. Esta foto la pongo siempre porque me encanta, porque está uno de los tantos pinzones de Darwin quitándole ácaros y garrapatas a las iguanas. Ya iremos por ellas. Bueno, otra importancia que tienen las garrapatas, que además de los vertebrados que presenté, es que afectan bastante al hombre, ¿no? El daño principalmente es por la transmisión de enfermedades, pero yo les puedo decir de que todas las campañas que he hecho, casi siempre me traigo alguna garrapata, y en algunos casos realmente le he pasado muy mal, como por ejemplo en este caso en este caso tenemos una ove con las larvitas nacidas de Ambliomas cultum. Es una versión del Amblioma mixtum que tendrían ahí en Ecuador, del grupo cagenense, de gran importancia, van a ver ahora. Entonces tenemos una acción traumática propia por la mordedura, picadura de la garrapata, pero principalmente la importancia de las garrapatas, y por lo que todo el mundo trabaja, es por la transmisión de enfermedades. Vamos a publicitar a los vectores. Estos números, por supuesto, de la OMS cambiaron todos con el coronavirus. ¿Tá? Esto es una diapositiva que tenemos que cambiarla después, porque cuando actualicemos los números con todas las muertes que han pasado, bueno, este año, hace
con la pandemia, perdón, de estos años, esto va a cambiar, pero básicamente de aproximadamente 700 y 1 millón de muertes de transmisión, perdón, de las enfermedades infecciosas en el mundo, casi el 20% pertenecen a enfermedades de transmisión vectorial que corresponden a 700 o 1 millón de muertes anuales de humanos. No quiero ni hablar de la parte de sanidad animal, que incluso es bastante más importante, perdón. Además de esto, lo otro importante que tienen las garrapatas es que, por supuesto que contra los mosquitos no podemos, yo siempre digo, no podemos competir con los mosquitos. Los mosquitos son los que tienen mayor importancia desde el punto de vista de salud pública. Solamente mencionar, bueno, ya Juan Carlos habló, todos están hablando especialmente de los culícidos, pero les quería comentar que las garrapatas tienen una diversidad muy amplia de patógenos. Y esto se ve reflejado en que ellas transmiten, además lo mismo que transmiten los mosquitos, por ejemplo, acá tenemos un cuadro bastante representativo, que los mosquitos tienen un montón de virus, parásitos especialmente, protozoarios, etcétera, desde el punto de vista de importancia humana, pero las garrapatas, ¿sí? Aquí abajo, las garrapatas en la parte de abajo, se ve claramente que transmiten varios tipos de bacterias. Especialmente hay 2 grupos de bacterias que las garrapatas son especializadas en transmitir. El orden Rickettsiales, diferentes grupos de Rickettsia, especialmente Rickettsia, Anaplasma y Ehrlichia, y por supuesto las borreliosis, tanto las borrelias del grupo de las fieras recurrentes como las borreliosis de la enfermedad de Lyme. Por eso muchas veces no es que haya una competencia entre quién transmite más o mejor, sino que se manejan bastante diferentes. Igualmente, ambos grupos son dificilísimos de controlar, como ya los hemos visto. Bien, en cuanto al humano, solamente me voy a referir muy rápidamente a las riquezas del grupo de las fieras manchadas. Pero también quiero recordarles que además de la erliquiosis, anaplasmosis, etcétera, y varias enfermedades virales que no alcanza el tiempo para poder hablar, la enfermedad de Lyme es la que está de moda actualmente. No quiere decir la que más problemas cause, no quiere decir la que más muertes provoque, pero van a ver que es la que tiene mayor marketing actualmente. Cuando me preguntan, ¿qué artrópodo vector estudiar? Y bueno, las anteriores presentaciones que me precedieron ya eran un ejemplo. O estudias mosquitos, o estudias teatrómidos, o estudias garrapatas, porque son muy rentables desde el punto de vista de conseguir recursos. Lo digo así porque es solamente un ejemplo de Uruguay. Uruguay es un país bastante pequeño, y miren, por ejemplo, 4 enfermedades transmitidas por garrapatas que son muy importantes. En bovinos, nosotros tenemos problemas con anaplasmosis y babesiosis bovina, un país productivo como Uruguay. Rickettsiosis humana, también, por suerte no tenemos la más mortal del mundo, letal, pero también son importantes. Y esta que está acá abajo es una babesiosis canina con un cuadro espectacular que se denomina rangeliosis, que son es una enfermedad muy llamativa que se transmite a los perros en el cono sur de América. Entonces, háganme caso y a los que hablaron antes. Si van a utilizar proyectos o a presentar proyectos, recuerden que estos grupos son muy buenos para conseguir financiación. Un poco de propaganda. Bueno, y esto es algo muy importante. Esta foto es una típica foto de Uruguay, un barrio algo carenciado, donde se da un caso de una rickettsiosis cutánea ganglionar. Pero también sucede de que ahora con la globalización y Internet, alguien abre Internet, lo picó una garrapata y se le antojó que tiene el Lyme. No, muy importante. Hay que saber mucho de epidemiología para poder diagnosticar correctamente. Y esto es muy importante. Puede estar el patógeno circulando en forma silvestre, por reservorios o por vectores, pero si ese vector no tiene afinidad o no hay manera de que muerda o pique al blanco, en este caso que sería el humano, no va a haber enfermedad endémica. Y esto es muy importante porque es el típico caso de la enfermedad de Lyme. Cambia totalmente con rickettsiosis. Pero lo más importante es eso. Podemos tener un patógeno circulando en forma silvestre, pero que no va a llegar a los humanos. Y esto es el típico caso de la enfermedad de Lyme, que ahora voy a explicar por qué.
Otro problema que tenemos seriamente, Uruguay es un país templado, apenas tiene una parte que se dice que podría ser subtropical, pero Uruguay es un país templado, pero en los países más tropicales o subtropicales y subtropicales hay un problema bastante grave con varias enfermedades, especialmente las hemorrágicas, de transmisión vectorial, muchas de ellas, que confunden los diagnósticos. Entonces, si estamos en un lugar donde toda la parte de salud pública conoce la enfermedad, llega un cuadro y se diagnostica y se hace un tratamiento adecuado rápido y el paciente se salva. Si llegamos a algún lugar donde se demora el diagnóstico, por más que hagamos un tratamiento adecuado, a veces el paciente se muere. Esto es el cuadro típico, lo que sucede con la fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿ah? Que hay varios países de América Latina que la tienen, es difícil de diagnosticar, no un cuadro como uno siempre muestra las exageraciones para que la gente se despierte y vea, ¿no? Pero realmente muchas veces los inicios de los cuadros no son así, son dificilísimos de diagnosticar y hay un problema de desconocimiento epidemiológico. Esto es norte de Argentina. Y miren lo que sucede. Esto se diagnosticó por la parte clínica y por donde venía el paciente. Pero a veces sucede esto otro, son dos ejemplos de Argentina. Lo que sucedió acá fue que al Parque Nacional del Rey, un parque precioso, lleno de garrapatas que hay en el norte de Argentina, fue una paciente, fue una turista italiana, ¿ah? Estuvo, acampó, se alojó, paseó, no sé qué fue lo que hizo, y de ahí siguieron de viaje con su marido por Argentina. Empezó con un cuadro febril, hizo un cuadro sistémico y se murió. Y luego en la necropsia por biología molecular se dieron cuenta que se había muerto, ¿ah? Por una rickettsiosis, por Rickettsia rickettsii, ¿ah? Porque había visitado, y ya les dije, el Parque Nacional del Rey. Acá, por ejemplo, el médico que hizo el artículo, por supuesto que dijo que había un problema con el sistema sanitario, la parte de vigilancia y todo lo demás, y lo cual es cierto, pero esto vale para toda América. ¿Ah? Quiero que recuerden el nombre Parque Nacional del Rey y que el artículo fue publicado en el 2016. ¿Ah? Voy a seguir hablando. Bueno, el otro problema que tenemos es un tema de Internet. Los que trabajamos en Ricketts. La enfermedad de borreliosis de Lyme, que la gente recién fue descrito en el año 1982 en honor a Burdorfer, es una enfermedad que tiene, a diferencia de la rickettsiosis, voy a mostrar un par de casos más después de rickettsiosis, es una enfermedad que todo el mundo quiere tener porque muchos de los ídolos han tenido Lyme. Entonces viene Avril Lavigne, Justin Bieber, hace poco armó un escándalo que había tenido enfermedad de Lyme y eso. Quiero ver cuántos de ellos se han muerto por Lyme o cuánta gente muere por Lyme realmente. Pero esto es un poco más antiguo, Thalía, que ya es más de mi época. También todos contando a la prensa el problema de que tiene enfermedad o que les diagnosticaron enfermedad de Lyme, en forma crónica, etc. La enfermedad rickettsiosis, especialmente la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, es aguda y no tenés ni siquiera para hacer una entrevista porque es así. No tenés tratamiento, tiene una letalidad sin tratamiento que puede llegar a superar el 90%, como vamos a ver algunos ejemplos ahora. Entonces, uno de los problemas que tenemos también es que si te pica una garrapata, la gente piensa que tiene Lyme, y a veces no es así, y es mucho peor. Y también afecta diferentes estratos económicos, como vamos a ver ahora. Bueno, uno de los trabajos de los cuales hicimos y se publicó en el 2013 fue el hallazgo, la caracterización molecular de Borrelia burgdorferi, agente de la enfermedad de Lyme, en el cono sur de América, que era la primera caracterización real de esta bacteria en el hemisferio sur. Pero creamos un monstruo, porque de tan felices que estábamos, no nos dimos cuenta que esto iba a salir a la prensa y que el agente estaba. Descubrimos al agente y el vector es un ixodes del grupo Ricinus, el vector natural de Borrelia burgdorferi en el mundo. Por suerte, acá tenemos las especies, que tenemos, son 3 especies que tenemos en el cono sur del grupo Ricinus, que es el principal transmisor escapularis en América del Norte y Ricinus en Europa, y Persulcatus en Asia, por ejemplo, que transmiten en serio porque pican a los humanos. Las que tenemos aquí, que son para Ricinus, tipo Affinis y Fusipes, por suerte no tienen afinidad por el humano. Nunca picaron a los humanos.
Por eso le decía, en este caso tenemos el agente, pero el vector no es que no sea competente, no tiene afinidad por el blanco que sería el humano. ¿Tá? En cambio, acá esto sí, lo sufrimos en América, lo sufrimos muchísimo nosotros, van a ver que tenemos un problema terrible de diagnóstico, y esta es la enfermedad lejos más importante transmitida por garrapata, independientemente de todos los que quieran tener Lyme, porque hay clubes de Lyme. ¿Tá? Si quieren las preguntas, después podemos discutir de esto, no quiero pasarme mucho el tiempo, porque empiezo a hablar y no paro más. Esta foto, por ejemplo, claro, cuando llegan así estos pacientes muchas veces el tratamiento no funciona porque la enfermedad es esta rickettsiasis es una rickettsiasis sistémica por rickettsiasis muy grave y el paciente termina falleciendo si no hay un tratamiento precoz, diagnóstico y tratamiento precoz. Esta que está picando es una hembra de Amblyomma sculptum, el principal transmisor de rickettsia aquí en el cono sur. Bueno, generalidades de rickettsia. Bueno, la rickettsia es una bacteria especial que lo que hace es, en las células eucariotas, tiene que ingresar para replicarse. Se puede replicar en un artrópodo o se puede replicar, por ejemplo, en este caso, en las células vasculares, en los endotelios de los vertebrados. Especialmente por eso vieron ese cuadro petequial, por eso se llama fiebre manchada, que produce Rickettsia rickettsii, por ejemplo. Rickettsia rickettsii es muy letal. Hay otras que no son tan letales, que se le llaman rickettsiosis blandas, como vamos a ver ahora. ¿Ah? Bueno, básicamente el clásico era que dentro de los rickettsiales teníamos dos familias, ¿no? Dos familias clásicas, Anaplasmataceae y Rickettsiaceae. Y más recientemente la familia Midichloriaceae, que son unos simbiontes que no voy a entrar en detalle ahora. Dentro de la familia Rickettsiaceae se reconocen, ¿ah? Dentro del género Rickettsia, el famoso grupo de las fiebres manchadas, ¿ah? Y luego el grupo de las fiebres tíficas. Esos son los clásicos. Ahora hay otros grupos que son el ancestral, el transicional, y luego tenemos la fiebre de los matorrales, que pertenece a otro género, ¿ah? Que es el género oriental. Les quiero aclarar que estudios novedosos, o nuevos, vamos a llamarles, indican que hay muchas más especies de Orientia que pueden afectar al humano, pero sería para otras presentaciones. Todo se complica, la parte molecular complica todo. Las nuevas filogenias, además del grupo de las fiebres manchadas y las fiebres tíficas, ya han incluido otros grupos más dentro de las riquezas. A nosotros igual nos siguen interesando la roja y la azul, la fiebre manchada y la fiebre tífica. Vamos a hablar solo de la manchada. Bueno, para que vean lo que ha sucedido en pocos años, porque esto aparte es una cascada de nuevas investigaciones. Hasta el año 84, si tú tenías una rickettsiasis transmitida por garrapata a nivel de continentes, por cada continente casi tenías una especie. No sé, en América todo era Rickettsia rickettsii, de la fiebre maculosa, etc. Si estabas en Europa, básicamente era Conori y sus subespecies. Si estabas en Asia, era Civilica, y si estabas en Australia, era Australia, perdón. Entonces, hasta el 84 básicamente se dividían así, ¿ah? Y esa es la rickettsiasis de importancia en humano. Pero luego, muchos avances, ¿ah? Cultivos celulares, técnicas serológicas nuevas, toda la parte molecular que hasta el día de hoy estamos avanzando muchísimo, se vio que había muchas rickettsias que eran patógenos emergentes. Y hay dos de ellos que nos interesan mucho a nosotros, ¿ah? Que son Macilli y Parkeri acá en América. Solo como ejemplo, esto es 1997. Imagínense, yo entré a estudiar en la universidad en el año 94. En el año 97, solamente era reconocida como patógena Rickettsia rickettsii, ¿ah? Para Sudamérica. Y hablaban de patogenicidad desconocida a otras, y miren lo que es Sudamérica. Queda sola, sin nada. Ni siquiera había nada determinado. Ahí empezaron muchos estudios. Miren ahora Europa, lo que es, todas las que están en colores son rickettsias patogénicas transmitidas por garrapatas. Y miren lo que es ahora Centro y Sudamérica. Tenemos básicamente en lo que es Latinoamérica propiamente dicha, sin Isla del Caribe, tenemos 4 rickettsias patogénicas para el humano, salvo Rickettsia africae,
que sí, es patogénica, pero únicamente está en la zona de las Antillas, que fue porque se trajo a un amblioma de África con Rickettsia africae. Entonces, pero no está en forma continental. A nivel latinoamericano continental tenemos 4, desde lo que es México hasta Argentina, Chile. Ahora vamos a hablar de cada uno. Bien, la más importante es que está en rojo, por supuesto, es Rickettsia rickettsii. Y ahora vamos a ver los transmisores. Es la más letal del mundo, la verdad que sigue causando muchos problemas. Luego voy a mencionar la que le seguiría, que es Rickettsia parkeri, denominada rickettsiosis cutáneo ganglionar, una cepa o variante que es la cepa matatlántica, que solo la voy a mencionar, y una que la introdujimos, que es Rickettsia massiliae, que se introdujo cuando llegó del viejo mundo y de África, del viejo mundo, perdón, ripicéfalo sanguíneo, que hasta ahora solo hay casos un caso solamente descrito para la República Argentina. Rickettsia rickettsii, esta es la peor de todas. Lo peor de todo es que se sabe que está, pero no dónde. Casos clínicos confirmados, por supuesto, hay en Brasil, Argentina y Colombia. ¿Y hay en otros lugares? Sí, probablemente sí. El problema es que, como les comenté, si no hay cuadros espectaculares y que no se confundan, pues es un problema también de educación a nivel del sistema de salud, es muy difícil de diagnosticarlo. Uno de los grandes, bueno, por supuesto, hay en Centroamérica y hay en Norteamérica, pero el problema lo tenemos en Sudamérica, que debe estar en muchos lugares. Yo estoy casi seguro que, salvo Chile y Uruguay, está en todo el resto de los países de Sudamérica con un problema bastante importante de diagnóstico, ¿no? Vieron por qué es un cuadro de fiebre manchada, porque obviamente ya explicamos la replicación que tenían y la extravesación que hacían en los endotelios vasculares. Bueno, ¿quiénes la transmiten? Bueno, lamentablemente varias garrapatas. En América del Norte, principalmente Dermacentor, pero en el resto de América es el grupo cajenense. El grupo cajenense va desde Estados Unidos hasta Argentina. Y lo que se pensaba que era una especie, van a ver que ahora son 6 y con competencia vectorial. Luego, en una parte de Brasil, que es la parte de la zona litoral, de la parte de la mata atlántica, se vio que Amblioma aurulatum está involucrada en casos de transmisión de Rickettsia rickettsii también, bastante importante en esta zona de Brasil. Y lo peor que nos pudo pasar fue que una garrapata del viejo mundo como Ripicéphalo sanguineus se constató que en Estados Unidos y que en México, especialmente en el norte de México, transmite Rickettsia rickettsii. O sea, trajimos una garrapata del viejo mundo, se nos introdujo y tiene capacidad vectorial para transmitir una Rickettsia autóctona del Nuevo Mundo. Lo peor de todo, que todas estas garrapatas no son domiciliarias. Esta sí convive con el humano y ahora van a haber un problema grave si me alcanza el tiempo. El complejo cajenense se pensaba que iba desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y todo era fantástico porque era todo cajenense. Lo que sucedió fue que la tecnología, esto es un trabajo del 2013, Lorenzo Beati, con diferentes autores, la tecnología nos demostró claramente, estudios moleculares de varios genes, demostró claramente que había varias especies separadas. Por ejemplo, esta que está en amarillo, que es de las yungas, corresponde a Ambliomas cultum, por ejemplo, y el sur de Brasil. La que está acá en la cordillera de Colombia, que ahora está por muchos lugares, es una especie nueva que es Amblioma patinoide. La verdadera sensu stricto es esta que estaría en la Amazonia. Y así sucesivamente, esta sería en verde mixtum, y así sucesivamente hasta llegar a 6 especies, de las cuales prácticamente todas tienen competencia vectorial. Se hizo un estudio después de ese molecular, se hizo un estudio morfológico para diferenciar cada una de estas y se terminó con 6 especies, aunque se sabe que hay más de 6. Después lo hablamos si quieren en la discusión. A tal punto que estos son, cada colorcito es una especie, vean Amblioma mixtum, que es esta amarilla, con los puntitos amarillos, que llega hasta acá, es la que llegaría hasta Ecuador. Les quiero decir que en Ecuador hay por lo menos, tendría que estar mixtum, tendría que estar patinoide y probablemente interantinum. Después lo discutimos. Todas con competencia probablemente para transmitir Rickettsia rickettsii. ¿Por qué hablo de Rickettsia rickettsii y su importancia y su emergencia? Porque en Brasil, miren lo que es Brasil. Brasil pasó del año 85
Al 95, con que no superaban, incluso hasta el 2000, con que no superaban los 10, esto es San Pablo, perdón, Brasil, pero el estado de San Pablo, no superaban los 10 muertos por año. Pero miren a partir del 2003. A partir del 2003 empezaron a aumentar la cantidad de muertos, la cantidad de muertos, la cantidad de muertos, y miren que en el 2015 hubo 65 muertos por rickettsia confirmados en el estado de San Pablo solamente. Imagínense, ¿y por qué es esto? Bueno, uno es cierto, diagnóstico. Han mejorado muchísimo. Pero lo otro que pasó algo terrible. No me hablen de cambio climático. Lo que pasó fue que el principal hospedador de Ambliomas cultum, en este caso, terminó siendo el capibara, que le llaman ellos, el carpincho para nosotros, Hydrocaerus hydrocaerus, el roedor más grande del mundo, que aparte goza de una protección ambiental de fauna muy importante, se ha reproducido, es el roedor más grande del mundo, tiene caña de azúcar para alimentarse, han protegido todo lo que son los ríos y arroyos, no como Uruguay, donde se utiliza para hacer, lo cazan para hacer longaniza, para comerlo, y además, además, invadió todo lo que son plazas, áreas verdes, próximos a las ciudades o incluso dentro de las ciudades, y lo peor de todo que alimentan al principal vector que es Amblioma sculptum del grupo cajenense. ¿Qué es lo que sucede? Uno va al parque y hay carteles de que dicen área de riesgo de fiebre manchada o fiebre maculosa, como es en portugués, porque está el transmisor que el garrapato estrella, que es Amblioma sculptum. ¿Cuál era una solución? Bajar la cantidad de carpincho. Pero obviamente lo que sucedió es que también hay asociaciones defensoras de los animales, entonces lo que están haciendo ahora es castrar los capibaras y ver si lo pueden ir solucionando de esa forma. Esto es parte del problema que les dije, la cantidad de muertos que hay actualmente en San Pablo por la fiebre manchada. ¿En qué se traduce todo esto? Hay más garrapatas, hay muchos carpinchos, se alimentan las garrapatas, los carpinchos hacen una riquecemia por 15 días, las garrapatas que los pican se infectan de rickettsia, las hembras ponen huevos y muchos nacen infectadas con rickettsia, por lo tanto uno va a estos parques llenos de garrapatas y tiene enormes posibilidades de infectarse. Bueno, en Argentina es totalmente silvestre, el ciclo es bastante silvestre, únicamente se da en esta parte norte de Argentina, Salta y Jujuy, y uno de los problemas que tiene es que mire que los casos fueron casos entre el 93 y el 94 publicados en el año 99. Miren la flechita que les puse acá en rojo. Parque Nacional El Rey Salta. Ya se sabía que en ese parque había rickettsia y se terminó muriendo una falta de información. Es como decía el médico y se quejó. Bueno, otro problema que tiene en esta parte es que afecta gente carenciada y muchas veces gente de una misma familia. Es para que tengan en cuenta eso también. Esto no son gente famosa que tiene Lyme, etcétera, no son familias carenciadas. Muchas veces se produce un foco en un lugar y afecta a varios miembros de la familia, y si no hay un diagnóstico, se mueren bastantes personas de esa misma familia. José Manuel, por favor, puedes ir terminando, tienes 3 minutos. 3 minutos, bueno, yo había pedido 5 minutos más, eran 10, pero ahora pido 5, gracias. Ya, a ver, dale, 5. Bien, entonces, en Colombia se llama fiebre de Tobia porque en el año, o sea, se publicó en el año de 37, pero lo que sucedió que entre el 34 y el 36 hubo, creo que fueron de 66 casos, hubo 62 fallecidos, en Tobia, que es bastante próximo a Bogotá, 66 fallecidos, 62 fallecidos de 66 pacientes, o aproximadamente, no me acuerdo la cifra exacta, para que vean lo que es. Entonces lo que hizo fue, básicamente se incendió toda la región y se dio como por terminada la fiebre manchada. Por supuesto que siempre estuvo, se confirmaron nuevos casos en el 2007 y en el 2015 se confirmó que Amblioma patinoide del grupo cajenense era la que transmitía en esta zona de Colombia. Así que tenemos Colombia, Argentina y Brasil seguros. Los demás países vamos a seguir estudiando. Les comenté la garrapata común del perro, que está en toda América, que es del viejo mundo, ingresó y está causando grandes problemas en el sur de Estados Unidos, especialmente en el norte de México. Miren, esto es un recorte que saqué del 2019. Van 162 muertes por rickettsia en Baja California, la mayoría en Mexicali. En Mexicali es un desierto. ¿Por qué hay tantos problemas con la garrapata?
porque es intradomiciliaria, es ripicéfalo sanguíneo de los perros, que está infectada con Rickettsia ricketts. Bueno, la otra que nos queda es Rickettsia parkeri, que es una Rickettsia mucho más blanda. En el año 2004 recién la pudieron diferenciar como una Rickettsia patógena para humanos. Es blanda, produce un cuadro sistémico mucho más leve, no mata. La transmite el complejo maculatum. ¿Y dónde está el complejo maculatum? Que son maculatum triste y tigrinum. ¿Dónde está distribuido? En toda América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay. Por lo tanto, este complejo de especies transmite Rickettsia parkeri, que por suerte le dije, es una rickettsiosis, pero no mata. ¿Hay en Ecuador? Sí, probablemente esté el morfotipo 4. Esto es una zona de Perú muy próxima a Ecuador y además infectada con Rickettsia parkeri. Estos casos son publicados en 2013. Por lo tanto, es seguro que hay Rickettsia parkeri en el grupo maculatum en Ecuador. Bueno, en Uruguay, básicamente para comentarles que es muy conocida desde hace muchos años, se encontró en el año 2004 por PCR positiva amblioma triste, que es la que lo transmite. Los casos clínicos son bastante dolor articular, cefalea, pero con un tratamiento adecuado a los pocos días remite, a diferencia de Rickettsia rickettsii, que como les comenté, mataba. Estos son casos diagnosticados por biología molecular, y uno de los problemas que tenemos en Uruguay es a falta de carpinchos, porque se los matan para comer, la garrapata, que en este caso es amblioma triste, se adaptó al perro. Hay muchísimos perros en zonas suburbanas y la gente que habita esta zona, especialmente carenciadas, sufre las picaduras de la garrapata y se infecta con Rickettsia ricketts. En los ambientes naturales, que no hay perros y que son naturales y tampoco antropogenizados, los ciervitos tienen 1, 2, 3 garrapatas y es muy difícil que nos parasiten a nosotros. Bueno, el resultado en Uruguay es parecido al de San Pablo, pero versión Rickettsia parkeri. Hay muchos perros, muchas garrapatas, mucho más posibilidades de adquirir Rickettsia parkeri. Bueno, y para comentarles que hay 2 más. Rickettsia parkeri cepa mata atlántica, que está distribuida ahora actualmente en toda América. Antes se pensaba que estaba en solo algunos lugares. Y Rickettsia massili, que la trajimos importada con su garrapata del viejo mundo, con un caso clínico únicamente en Argentina, pero que se ha encontrado en garrapatas también en México y Estados Unidos. Bueno, para hacer un poco de propaganda, que llevamos un libro de garrapatas del Cono Sur, que lo queremos empezar a extender hacia arriba para hacer un libro de toda Sudamérica. Entonces tenemos que unir esfuerzos y empezar a trabajar todos en conjunto para que haya un libro que sirva especialmente para toda América Latina, pero especialmente podríamos empezar por Sudamérica. Bueno, muchísimas gracias, disculpe que me pasé la hora. Y esto quería comentarles que es un curso que no me acuerdo si Sandra sabe si lo hicimos en Riobamba en el año 2011, me parece, por ahí por noviembre, diciembre. Muchas gracias.